Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Bueno, continuamos en este encuentro, en esta conversación. Martín Sosa, bueno, felicitaciones, tiene un doctorado que está vinculado justamente a esta problemática o a esta situación que tiene que ver con el autismo. Entonces, en función, Martín, de tu recorrido, de tu experiencia, quería preguntarte sobre qué aspectos tomar en cuenta para detectar el sufrimiento del niño en general y del niño con autismo en particular. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bien, primero, agradecer la invitación, la convocatoria a este espacio. Sí, la tesis de doctorado a la que te referías se llama Problemas clínicos y epistémicos del autismo en las demandas asistenciales, que es un poco también el resultado de investigaciones previas, que hubo en la Facultad de Psicología, un poco a partir de lo que contaba Maki, ¿no?, de la cátedra Psicopatología 2, que empieza a dar esta nueva lectura al campo del autismo. Y hay 4 proyectos previos que tocaron la temática, ¿sí? Uno desde el 2013 a esta parte. El primero de ellos es las variedades del autismo y su presentación en la demanda asistencial. La continuidad de ese primer proyecto, que se extendió algunos años más, como para recortar estas cuestiones que de algunas perspectivas vienen de la mano de indicadores, de pautas de alarma, ¿sí?, en la cuestión vinculada más al desarrollo del niño, ¿sí?, pero que no las entendemos desde esa perspectiva deficitaria, ¿no? Un poco lo que explicaba Maki al comienzo, al hacer referencia a cómo pensar estos síntomas, estos signos, ¿no? Y en el caso del autismo en particular, vinculado a la cuestión del lazo social. En el jardín a veces aparecen por primera vez, ¿no?, algunos signos vinculados al autismo, vinculados con, decíamos, el lazo con los otros, con los pares, problemáticas vinculadas al cuerpo. Sí, a veces son en esos momentos, digamos, de inicio, ¿no?, de la trayectoria educativa de un niño, donde se empiezan a detectar en las consultas pediátricas, donde también aparece en la interconsulta, ¿no?, o el pedido para poder escuchar a esas familias, ¿no? Muchas veces aparecen también en las consultas niños que desde muy pequeños ya tienen el diagnóstico, ¿sí?, por 5 minutos, 10 minutos de ver un profesional, y que ya reciben un impacto de un diagnóstico como el autismo, que es muchas veces muy fuerte, y a veces hay que alojar por ahí esa primera, ¿no?, ese primer impacto de ese diagnóstico y repensarlo, digamos, con la familia, con el niño. Ahí distinguimos como 2 grandes perspectivas, un poco también resultado de lo trabajado en estos proyectos, lo que incorporé también en la tesis que te mencionaba. Por un lado, esas perspectivas que entienden el autismo vinculado al trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, como fue incluido en el DSM-5 hace unos años, y que le supone al autismo una causa biológica, ¿no?, biológica del neurodesarrollo, y que marca en algún punto un destino, ¿no? A diferencia de la perspectiva psicoanalítica, que, como señalábamos al comienzo, va a rescatar como ese rasgo singular, a entender esas soluciones del niño, a veces muy precarias y otras muy complejas, que dan como un modo de hacer con esa invención, ¿sí?, un modo de vincularse de otra manera, ¿no?, con los otros, con el mundo en general. También había marcado una cita de Eric Laurent, que sintetiza un poco esto que venimos diciendo. Eric Laurent dice: la posición del psicoanálisis es alojar las manifestaciones singulares que estos sujetos producen, entendidas como respuestas y no como déficits, que son puestas en juego en transferencia. Es decir, que implica la presentación también y la puesta en forma en investigación, en docencia, en extensión, de toda una perspectiva para poder entender, para poder trabajar con los niños, con las familias. Tenemos entonces, por un lado, la docencia, la investigación, la extensión, y vos estás actualmente en una investigación que está en curso. Exacto, sí. Y esta investigación, digamos, que tiene que ver sobre el autismo y la interacción social, sigue un poco más, ¿no? Sí. Puntualmente,
¿qué nos podés transmitir? ¿Qué están investigando? Y también por ahí personas, estudiantes o otros profesionales tal vez quieran sumarse, si se pueden sumar o no, y cómo harían esto. Bien, bueno, primero comentar que los proyectos de investigación están radicados en la facultad, a veces en institutos, en laboratorios, como es en nuestro caso, y que articulan con profesores, graduadas en psicología, estudiantes, no solo de psicología, sino también de otras unidades académicas que por algún motivo estén interesadas en la temática. En nuestro caso en particular, digamos, algunos de los objetivos que se plantea el proyecto es indagar sobre este concepto de interacción social, que es leído para las distintas perspectivas que trabajan sobre el autismo de distintas maneras, ¿no? Digamos, la psicología cognitiva entenderá un modo de ver la interacción social, para el psicoanálisis será otra, ¿no? Más pensada en relación al lazo, ¿no? Digamos, cada perspectiva va a tomar un concepto de interacción social, entonces el objetivo del proyecto es sistematizar, digamos, esas distintas perspectivas. Por otro lado, efectuar algún aporte, digamos, al campo más amplio de la salud mental, de la educación, ya que es una problemática en auge, ¿no? Hoy justo conversaban con Maki sobre la recepción que tienen estos temas en estudiantes, por ejemplo. Bueno, hoy en día nos encontramos con series, con artículos periodísticos, películas, nos encontramos también con testimonios, ¿no? Autobiográficos, de repente actores o actrices que se dicen a sí mismos autistas, ¿no? Y que de alguna manera ponen en revisión, digamos, todo esto que venimos conversando, pensando, y que, bueno, también a nosotros, ¿no? Nos hace como repensarlo y cambiar los modos de ver, ¿no? Y de pensar estas problemáticas. Y otro punto también es la articulación necesaria entre la investigación, ¿no? La docencia, la extensión, ¿no? Digamos que esto ahora va a hablar mi compañera respecto a ese tema, pero digo, cómo, digamos, que no quede solo una cuestión de contenido programático, ¿no? Sino, como decís, bueno, cómo en definitiva puedo detectar en mi familia, en mi casa, en el lugar donde laburo, cómo puedo orientar, cómo puedo articular. Me parece que son temas que vienen como a esclarecer ese punto, ¿no? Y a la vez, otro objetivo importante que tiene es la elaboración de material didáctico, ¿no? Digamos que en definitiva se ha bajado a estudiantes, a interesados. Hay 2 libros de cátedra que están publicados en CEDIS y que es el repositorio de la universidad. Uno vinculado al campo del autismo específicamente, que fue publicado en el 2017, que se llama El autismo, perspectivas teórico-clínicas y desafíos contemporáneos, que ahí se pueden encontrar con distintos artículos que piensan de alguna manera cómo es leído el autismo desde la psiquiatría, desde la psicología cognitiva, desde el campo del psicoanálisis, y se usa como insumo dentro de la cátedra también. Y otro libro es sobre cuerpo, época y presentaciones sintomáticas actuales, que intentan pensar las problemáticas vinculadas al cuerpo en los niños. Y hay también algunas referencias al campo del autismo, como decía hace un ratito, para pensar esta articulación entre cuerpo y autismo. Qué interesante, porque también es un material que está disponible para consulta de un modo gratuito, ¿cierto? La descarga es gratuita del libro, sí. Luego vamos me facilitan el link y vamos a subirlo también a nuestras redes, como para poder darle una difusión. Me parece interesantísimo también esta dimensión de cuando la investigación se anuda, digamos, a una práctica y se anuda a la producción de un saber con otros, donde permanentemente, tomando lo que veníamos conversando con Maki, eso luego puede tener un impacto en la formación de los futuros profesionales, ¿no? Como en esta universidad hay ese anudamiento entre la docencia, la investigación, la extensión, y que está al servicio de una formación permanente, ¿no? Me parece de lo más interesante poder leerlo desde esa perspectiva. Entonces, María Romé, entonces, estábamos con esta dimensión de
la extensión, pero no sé si todos los que nos están escuchando saben qué es la extensión universitaria. ¿Nos puedes contar un poco en principio eso y luego pasamos a Babel, ¿sí? Bueno, muchas gracias ante todo por esta invitación. Es una alegría enorme para mí estar acá y junto a dos grandes compañeras y compañeros de equipo. Bueno, la extensión es uno de los tres grandes pilares de la universidad pública, laica, abierta, gratuita, como bien han subrayado previamente, junto con la docencia y la investigación. Entonces, el objetivo de la extensión es contribuir en la búsqueda de respuestas a problemáticas sociales actuales, especialmente de sectores vulnerables de la comunidad, ¿no? Entonces, podemos decir que la extensión es uno de los medios por los cuales la universidad cumple su función social en dirección a la equiparación de oportunidades, es decir, el acceso a derechos básicos, evidenciando entonces la dimensión política de este pilar también, ¿no? Como de los otros dos. En tanto, bueno, la extensión busca transformar la realidad, brindando respuesta a estas problemáticas sociales actuales, transformando a la vez la misma universidad, ¿no? Transformando los saberes y las prácticas que se construyen desde la universidad en dirección a que se trate de saberes y prácticas a la altura de las problemáticas actuales. En ese sentido, al interior del equipo de este proyecto de extensión del que ahora les hablaré brevemente, venimos pensando desde la perspectiva del psicoanálisis de orientación lacaniana a la extensión como una experiencia que permite, sobre todo, problematizar saberes previos, es decir, que no se trata de reproducir ni de aplicar, sino de interrogar la teoría, dando lugar a la producción de nuevos saberes a partir de la práctica misma, con, bueno, el saldo de formación que eso implica, ¿no? Para quienes integramos un equipo de extensión. Entonces, de esa manera no se trata, como tradicionalmente se pensaba desde cierta perspectiva epistemológica, de la aplicación de una teoría, de un saber establecido a la práctica, ni se trata de la extensión de un saber ya constituido a la comunidad, sino de un proceso por el cual el encuentro con la práctica, con estas problemáticas actuales, da lugar a la invención, la interrogación de lo previo, la problematización de lo establecido y a un proceso de investigación, en definitiva, que, bueno, produce, transforma, revisa y problematiza la experiencia con efectos formativos, ¿no? Para quienes forman parte del equipo. Bien, y entonces, Babel, contanos un poco de qué va este proyecto. Bien, bueno, Babel es el nombre que le hemos dado al equipo, que se constituye a partir del año 2019. Bueno, empezamos a reunirnos con algunas colegas muy queridas para pensar en un espacio destinado a niños, niñas y jóvenes con dificultades para la inserción en el lazo social. Es decir, no solo para sujetos con diagnóstico de autismo, sino para diferentes problemáticas que implican dificultades en la inscripción en el lazo social. Decidimos entonces finalmente inscribir este equipo, esta idea, bajo la forma de un proyecto de extensión universitaria, bajo la dirección de Maki Piro, aquí presente, y con sede en la Facultad de Psicología de la UNLP, que, bueno, este proyecto se titula Dispositivos colectivos para infancias y juventudes, estrategias de abordaje de padecimientos psíquicos que implican problemáticas en el lazo social. Es un nombre muy extenso, para el cual hemos encontrado el nombre artístico de Babel. ¿Cómo está conformado ese equipo de Babel? ¿Son todos psicólogos? ¿Es interdisciplinario? ¿Cómo es ese tema? Bueno, es un equipo muy heterogéneo, cuyos integrantes tienen diferentes... algunos tienen inscripciones institucionales, es decir, son profesionales de planta de algunos hospitales o instituciones de la ciudad, o docentes en la misma Facultad de Psicología, es decir, con inscripciones institucionales diversas y con recorridos diversos, conformado tanto por estudiantes como por graduados y graduadas, algunos docentes, otros graduados puros, es decir, sin una inscripción en una cátedra de la facultad, de psicología y de otras disciplinas afines, ¿no? Como por ejemplo de psicopedagogía o de pediatría.
Es decir, que es un equipo interdisciplinario. Y lo que tenemos en común es que compartimos una ética que es la orientación por el psicoanálisis lacaniano, ¿no? De orientación lacaniana. Esta orientación implica que, lejos de pretender normalizar ciertas presentaciones o eliminar un síntoma, de lo que se trata es de cierto respeto por el síntoma, o sea que partimos de cierto respeto por el síntoma, incluso de sus extravagancias, de sus rarezas, por considerar que ese síntoma constituye no solamente un problema, sino una solución. Y por considerar que allí reside algo del orden de lo más singular de cada quien, eso singular que tiene un costado de arreglo, pero que a la vez implica algo del orden de un padecimiento, del patos, ¿no? De la psicopatología. Subrayamos allí la dimensión del patos como padecimiento, no como enfermedad. Que bueno, en definitiva, eso singular es lo que buscamos, lo que respetamos y lo que buscamos producir o precisar. Estos dispositivos colectivos, ¿no? ¿Qué son? ¿En qué consisten? Bien. Bueno, son dispositivos colectivos porque no trabajamos a partir de dispositivos clásicos, ¿no? Mal llamados individuales, sino que son dispositivos en los cuales formamos parte del equipo más de un interviniente y más de un consultante. Están orientados por el psicoanálisis y están destinados no solo a los niños y niñas con dificultades en el enlace social, sino también a diferentes referentes significativos de estos niños, niñas, jóvenes, como por ejemplo las familias, los equipos escolares, los equipos de salud, que son quienes, en la gran mayoría de los casos, realizan una consulta, ¿no? O sea que muchas veces empezamos por tratar de situar eso que es del orden del padecimiento en aquellos que consultan, ¿no? Para luego poder ubicar en todo caso de qué sufre ese niño o niña por quien se consulta, que no coincide necesariamente con el padecimiento de quien consulta por él. Me quedé con esta cuestión, sobre todo que venimos de también un trabajo con una entrevista con Gabriel Tanevich acerca de la escolarización de niños con autismo y psicosis, bueno, con Claudia Lichtenstein. Venimos abordando en el mes del autismo, para decirlo de alguna manera, y me quedé mucho con esto de, porque es lo que traes también de la extensión, lo que vemos en la investigación, hasta dónde esta dimensión del derecho a la inclusión y hasta dónde también el derecho de lo singular, ¿no? Que hay ahí un borde que me parece también muy interesante de cómo conversar con el otro de lo social, con el otro de la escuela, con el otro de la familia, de los cuidados, poder decir, che, sí, está todo bien, pero pará, hasta acá, ¿no? No hacer un de más, que ese de más puede llevar en nombre de las buenas intenciones a lo peor, a un niño que tiene ese particular modo de habitar el lenguaje, habitar su cuerpo, los lazos y los objetos, ¿no? Me quedé con eso. ¿Cuándo vamos a venir por el hospital? Escuela. Cuando nos inviten venimos en patota porque somos un montón los del hospital. Entonces, y vamos a estar muy contentos de poder hacerlo porque bueno, esto que vos comentabas, hay un costado también que en términos de la psicopatología no lo hemos mencionado, pero el tema de la discapacidad y el autismo, digo, esto, ¿no? Esto lo decías por la inclusión, porque en realidad no suelen ser sujetos que tengan dificultades con su inteligencia, ni con lo cognitivo, o sea, es otro el tipo de cuestión. Y hay en realidad dentro de la bibliografía que tenemos una muy bella de Patrick Monribot de inventar un límite, hacerse un cuerpo, ¿no? En esto de cómo estar en esos lugares donde en realidad a veces lo que se produce por esta intención de la inclusión son crisis de agitación, dificultades muy severas en tanto respuesta subjetiva, porque en realidad se pretende estandarizar una respuesta que es singular. Y en eso es donde el psicoanálisis adquiere, digamos, todo su estatuto, porque la singularidad tiene que ver con esto, con ver esa condición
como una respuesta que se plantea y a la que uno debe, en términos de oferta, vuelvo con la oferta, porque lo terapéutico hay que tomarlo entre comillas con esta cuestión, porque del autismo uno no se cura, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo sí uno puede facilitar, cómo uno puede generar condiciones, ¿sí? Para que allí algo se despliegue. Y me parece que el tema de la inclusión en este tema de los derechos también a veces es altamente contraproducente, porque, bueno, no todo es incluido en su singularidad, sino debe ser incluido en función de una referencia estandarizada. Y allí es donde de nuevo se desdibuja lo que nosotros tanto pretendemos que se entienda, que es lo singular. Cómo construir un borde también ahí, ¿cierto? Así es. Les agradezco un montón a los tres por Muchas esta gracias. conversación y vamos a repetirla, ¿sí? Cómo no, bien, gracias. nos vemos Muchas gracias, entonces en el próximo episodio, capítulo de este programa que se llama Psicoanálisis en el Aire. Nos vemos, gracias. Psicoanálisis en el Aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.